Ajá. Entonces, ¿qué vemos en esta imagen? Repito. Cricoritenoideo posterior, cricoritenoideo lateral, aquí estaría el cricotiroideo, y estos que están aquí serían los músculos. Este que está aquí sería el área aritenoide, ¿verdad? El ariteno epiglótico y los tres haces del tiro aritenoide. El tiro aritenoideo inferior, ¿verdad? Que acompaña la cuerda vocal inferior. El tiro membranoso que va desde el cartílago tiroide al ligamento ariteno epiglótico, y el tiro epiglótico que va desde el tiroides a la epiglotis. Entonces cuando deglutimos, asciende la laringe y la epiglotis toca el paladar duro. El paladar duro, pero el paladar blando. El paladar blando lo que hace es empujar la glotis hacia abajo para tratar de cerrarla, pero para cerrarla por completo necesitamos que estos dos músculos se contraigan. Entonces todos los músculos se contraen y jalan a la epiglotis y cierran completamente la laringe. Y aquí estamos viendo la cuerda vocal. Fíjense, la superior no viene acompañada de músculo, por eso se llama cuerda vocal falsa. Y la inferior, fíjense que está acompañada del músculo tiroaritenoide inferior. Por lo tanto, es la cuerda vocal verdadera. Y aquí es como veríamos las cuerdas vocales, fíjense. Este sería el ligamento tiroaritenoide y esta la mucosa, ¿ok? Y si la vemos en disecada, las vemos así, tal cual. Entonces, ¿cómo hacen las cuerdas vocales? Hacen así. Si nosotros queremos hacer la voz más gruesa, abrimos las cuerdas vocales. Si las queremos hacer más agudas, las cerramos. ¿Ok? Eso es lo que genera la voz. Genera y genera y genera la voz. Las cuerdas vocales hacen esto. Entonces, lo que hacemos nosotros para generar la voz es generar aire, generar un flujo de aire desde las vías respiratorias bajas a las vías respiratorias altas. Y eso hace, a ver, atrás, eso hace que las cuerdas vocales vibren y al vibrar genera un sonido. Entonces, con los labios, la lengua y los senos paranasales, ese sonido lo modulamos y lo convertimos en la voz, en el lenguaje, en el habla. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. Aunque sea gafas, que no se me vino la curiosidad. ¿Y por qué hay personas mudas? ¿No hacen qué pasa porque son mudas? Pregunta seria. Algunas de las, bueno, la mayoría de las personas que son mudas es porque las cuerdas vocales, uno, o se forman inadecuadamente, ¿verdad? Uno, eso es lo primero, que las cuerdas vocales presenten lo que se conoce como atrofia o aplasia. Atrofia es que se forman de forma incompleta. Y aplasia es que no se forman. ¿Ok? Esa es la principal causa de mudez. Mudez no, eso, ay, no me acuerdo el nombre de eso. Eso se llama, semiológicamente se llama alalia, es decir, ausencia de la voz. Esa es la principal causa congénita. Cuando queda, digamos que de forma adquirida, ocurre es porque hay una parálisis de las cuerdas vocales. ¿Okay? Las cuerdas vocales se paralizan y quedan totalmente abiertas. Eso ocurre mucho en los pacientes que tienen traumatismos encefálicos, traumatismo a la base del cráneo, traumatismos a nivel del cuello, ¿ok? O pacientes que son intubados también, en caso de un paciente que es intubado, ¿verdad? Y se hace de forma brusca, lo hacen de forma inadecuada, eso termina lesionando a un nervio que ya vamos a ver, o lo termina alterando, y eso produce que las cuerdas vocales queden paralizadas. Al quedar paralizadas, las cuerdas vocales quedan abiertas, ¿ok? No se cierran. A eso me refiero cuando quedan con paralizadas. Y al quedar abiertas, por más que nosotros intentemos generar un impulso de aire desde las vías aéreas inferiores, por más que nosotros generemos ese impulso de aire, al no vibrar las cuerdas vocales, no se produce la voz, ¿ok? Y la otra es, bueno, por supuesto, perforar las cuerdas vocales. Y esas cuerdas vocales normalmente no se regeneran, ¿ok? Esa es la causa menos frecuente y esa causa normalmente es iatrogénica, que un médico hizo un procedimiento de forma inadecuada y se llevó las cuerdas vocales. Esas son las tres causas más comunes de ausencia de la voz. ¿Estamos claros? Y gracias. Ok. Seguimos. Bien, irrigación y drenaje. ¿Cómo está irrigada la laringe? Es muy fácil. La laringe es irrigada principalmente por las arterias laringea superior e inferior. Hablan de arteria laringea posterior, pero es hablar de muchas chácharas. Con ustedes decir que la irriga la arteria laringea superior y la arteria laringea inferior es más que suficiente.
¿De dónde nacen las arterias laringeas? Las arterias laringeas superiores e inferiores nacen de las arterias tiroideas, ¿ok? ¿Y de dónde nacen las arterias tiroideas? Porque así se pregunta la irrigación. La irrigación se pregunta, ¿de quién irriga? Ah, ¿y esa es rama de quién? ¿Y esa es rama de quién? Entonces, las arterias laringeas, tanto la superior como la inferior, son ramas de las arterias tiroideas, superiores e inferiores. Las arterias tiroideas superiores se originan de la arteria carótida externa, ¿ok? Que es esta que estamos viendo aquí. Fíjense. A ver, la manito. Esta sería, estamos viendo a la laringe desde una vista posterior. Esto es derecho, esto es izquierdo. Superior e inferior. Aquí estaría el callado de la aorta, que es la arteria que nace del corazón, ¿verdad? Y esa aorta va a 3 ramas colaterales. Del lado derecho, el tronco brachiocefálico arterial. Y del lado izquierdo, la arteria carótida común y la arteria subclavia izquierda. El tronco brachiocefálico arterial se divide en arteria subclavia derecha y arteria carótida común derecha. Las arterias subclavias van a irrigar miembro superior y las arterias carótidas comunes van a irrigar cuello y cabeza. ¿Cómo lo hacen? Las arterias carótidas comunes van ascendiendo y a nivel del borde superior del cartílago se dividen en arteria carótida externa y arteria carótida interna. La arteria carótida interna va al cráneo a irrigar todo el sistema nervioso y la arteria carótida externa va a irrigar todo lo que está en el cuello. Una de las ramas colaterales de la arteria carótida externa es la arteria tiroidea superior. Ella desciende, irriga a la tiroides y a su vez da una ramita que es la arteria laringea superior, que va a irrigar la mitad superior de la laringe. Por otro lado, la arteria subclavia va a dar una rama, ¿verdad? Que tiene un nombre muy largo, que es la rama bicérvico escapular, ¿ok? O el tronco bicérvico escapular. Eso, bueno, eso tienen que ver la arteria subclavia, pero lo importante es saber que la arteria subclavia va a dar a la arteria tiroidea inferior, que va a irrigar a la tiroides y va a dar una rama, que es la arteria laringea inferior, que va a irrigar la mitad inferior de la laringe, ¿ok? ¿Entendieron? ¿Entendieron? Sí. Ajá. Sí. Y en cuanto a las venas son satélites. ¿Qué quiere decir satélites? Que llevan el mismo nombre que las arterias. Las venas que van a drenar a la laringe van a ser las venas laringeas, superior e inferior. Las superiores van a drenar a su vez en las venas tiroideas superiores y las inferiores van a drenar a su vez en las venas tiroideas inferiores. ¿Okay? Las venas tiroideas superiores van a drenar directamente en la vena en la vena yugular interna o pueden hacerlo en conjunto con la vena faríngea, la vena lingual y la vena facial, ¿ok? Y forman el tronco tiro, bilingo, faringo, facial, ¿ok? Tiro, bilingo, faringo, facial. Un 50% las venas tiroideas superiores drenan en la vena yugular interna. El otro 50% drenan en conjunto formando el tronco tiro, bilingo, faringo, facial con la vena lingual, facial y faríngea. Y las venas tiroideas inferiores van a drenar en estas dos venas que están aquí, que son las venas brachiocefálicas, ¿ok? Vena brachiocefálica derecha, vena brachiocefálica izquierda. Y aprovechando que estamos aquí, las venas brachiocefálicas se forman de la unión de la vena yugular interna con la vena subclavia. La vena yugular interna recoge sangre de la cabeza y el cuello. Y la vena subclavia recoge sangre del miembro superior. Ambas se juntan y forman las venas brachiocefálicas derecha e izquierda. Las venas brachiocefálicas derecha e izquierda se juntan y forman la vena cava superior. Y la vena cava superior drena en la aurícula derecha del corazón. ¿Ok? En cuanto a la inervación, también es muy facilito. La inervación de la laringe proviene del nervio vago. ¿Ok? Tanto la inervación sensitiva como la inervación motora. ¿Cómo inerva la laringe el nervio vago? A través de sus dos ramas colaterales, que son los nervios laringeos, superior e inferior. El nervio laringio inferior también se llama nervio laringio recurrente. Ustedes dirán, ¿por qué se llama nervio laringio recurrente? Porque fíjense, aquí estamos viendo estas dos ramas, estos dos nervios que están aquí amarillos son los nervios vagos, ¿verdad? Fíjense que arriba dan el nervio laringio superior. Y el nervio laringio inferior, fíjense que nace acá, a nivel de la aorta, esta arteria grandota que está aquí es la aorta, la arteria que nace del corazón, ¿verdad? A ese nivel, el nervio vago da
o emite el nervio laríngeo inferior o nervio laríngeo recurrente, que se llama recurrente porque él sale y se devuelve hacia arriba, ¿ok? O sea, él vuelve a ascender. ¿Por qué? Eso es decir, quiere decir que es recurrente, ¿ok? Es un nervio recurrente, porque él nace y se devuelve hacia arriba para irrigar a tiroides y laringe, para inervar a tiroides y laringe, ¿ok? Por eso se llama nervio laringio recurrente, ¿ok? Entonces, repito, ¿quién inerva la laringe? El nervio vago. ¿Cómo lo hace? A través de sus ramas colaterales, el nervio laringio superior y el nervio laringio inferior o nervio laringio recurrente, ¿ok? Y por último, en cuanto a las relaciones de la laringe, las relaciones de la laringe nunca se preguntan, pero es para que sepan. Vamos a avanzar esta imagen. ¿Cuáles son las relaciones de la laringe? Fíjense, para hablar de relaciones, para lo más sencillo, hay que hablar de relaciones de lo que está por debajo, de lo que está a los lados y lo que está arriba. ¿Qué es lo que está a los lados de la laringe? Lo que vimos ahorita. Los nervios, el nervio vago con sus ramas colaterales, ¿verdad? La vena yugular interna y las arterias carótidas, ¿ok? Eso es lo principal. Después está el hipogloso, el glosofaringio, la glándula parótida, pare de contar. Lo importante es que ustedes digan que la laringe se relaciona hacia lateral con el nervio vago y sus ramas, con la arteria carótida común y la arteria carótida externa y con la vena yugular interna, ¿ok? La vena yugular interna, la arteria carótida y el nervio vago forman el paquete vasculonervioso del cuello que siempre se pregunta. Siempre se pregunta, ¿cuál es el paquete vasculonervioso del cuello? Ustedes tienen que responder que el paquete vasculonervioso del cuello lo forman la arteria carótida, el nervio vago y la vena yugular interna, no la externa ni la anterior, la interna, ¿ok? Eso forma el paquete vasculonervioso del cuello, ¿ok? Y ese paquete vasculonervioso del cuello es la relación lateral de la laringe, ¿ok? Hacia anterior que tiene la laringe, por supuesto la glándula que más se relaciona con ella, que es la tiroides, ¿ok? La tiroides se va a encontrar por delante de la laringe y a los lados de la laringe, ¿ok? Y eso es pregunta de examen también. ¿Cuál es la principal relación de la laringe? La tiroides. No se les puede olvidar nunca eso. Cuando ustedes le pregunten con quién se relaciona principalmente la laringe, ustedes tienen que responder con la glándula tiroides. La glándula tiroides la abraza, ¿ok? La abraza totalmente. Esa es la principal relación de la laringe. La laringe se relaciona con la tiroides hacia adelante y hacia los lados porque la tiroides lo abraza, ¿ok? Hacia inferior, ¿quién va a tener la laringe? Por supuesto, este conducto que es la tráquea, ¿verdad? Hacia abajo, entonces, tenemos la tráquea. Y hacia arriba, ¿quién va a tener? Al huesioides, que es este que está aquí, y por supuesto a la faringe. Y nada más. Entonces, repasamos de nuevo las relaciones. ¿Con quién se relaciona la laringe? Principalmente con la glándula tiroides, que va a estar por delante y hacia los lados de la laringe, ¿verdad? Hacia lateral, ¿qué más va a tener la laringe? Al paquete vasculonervioso del cuello, arteria carótida, vena yugular interna y nervio vago. Hacia abajo, ¿quién va a tener? A la tráquea. Y hacia arriba, al hueso hioides y a la faringe. Y me faltó hacia atrás. Ahí, me faltó hacia atrás. Hacia atrás, ¿a quién tiene? Al esófago, ¿ok? ¿Quién tiene por detrás la laringe? El esófago, ¿ok? O el inicio del esófago. De resto, nada más. No hay nada más que hablar de relaciones. Aquí vemos las relaciones otra vez. Fíjense. Laringe vista desde lateral. Fíjense, aquí están los lóbulos tiroideos abrazando a la laringe. Acuérdense que la tiroides está por los lados y hacia adelante. Esto sería anterior. Esto sería posterior. ¿Ok? Entonces, por delante, la tiroides. Por delante y por los lados, la tiroides, ¿verdad? Hacia abajo, la tráquea. Hacia arriba, el hioides y la faringe. Y hacia los lados también va a tener, fíjense, al nervio vago, que es este, la carótida común y la vena yugular interna. Esto en conjunto forma el paquete vasculonervioso del cuello. Y hacia atrás, que no se ve aquí, el esófago. ¿Ok? Y nada más. ¿Se entendió? Yes. ¿Alguna pregunta?
quiero tomar el papel de Leo en esta clase y preguntar cuáles son las patologías más frecuentes. Ya va, que me pusieron aquí. Profesor, ¿me puede repetir? ¿Qué quieres que repita? No me dijo Josney que quiere que repita. Ajá, ¿cuáles son las patologías más comunes de la laringe? Principalmente la laringitis, eso es lo que más se ve. La inflamación de las cuerdas vocales de la laringe. Eso hace que las cuerdas vocales se paralicen y aparece la disfonía, que es que la persona se pone ronca. Entonces, esa es la patología más común, la laringitis, que se puede producir por un traumatismo o comúnmente por una infección viral. Hay una virosis. ¿Ok? Eso es lo principal. De la laringe, lo más así común que ustedes van a ver siempre es la laringitis. Y otra cosa común es los atragantamientos o los ahogamientos. Ahogamientos, que normalmente se produce por un cuerpo extraño y se produce en niños. Eso es muy común. Parece mentira, pero es muy común. Ahogamientos por chupeta, ahogamientos por pepa de mamón, ahogamientos por pepa de mango, para de contar. Normalmente ocurre en niños. ¿Y qué es lo que pasa? Que la zona donde se encuentran las cuerdas vocales, es decir, a nivel de la glotis, es muy estrecha. Entonces, cuando un niño se traga uno de esos elementos, pasa a la faringe, ¿verdad? Pero justamente se queda atrapado a nivel de las cuerdas vocales. Y es por eso que les mencioné que a ese nivel, en ese momento, hay que hacer una cricotiroidotomía, mientras se saca el cuerpo extraño. De hecho, yo vi un paciente una vez que se murió por ahogamiento por una pepa de mamón. Y lo que pasó en ese momento es que no lograron determinar si estaba por debajo de la laringe o por encima de la laringe. Nadie se percató de eso y nadie se atrevió a hacer una cricotiroidotomía para asegurar la respiración del niño. Por lo tanto, el niño terminó falleciendo ya cuando habían sacado el cuerpo extraño y el niño había fallecido, obviamente. Pero esas son las dos patologías más comunes, la laringitis y el ahogamiento por el cuerpo extraño. El resto, lo demás, es raro, no se ve muy frecuentemente. Y en cuanto a las patologías congénitas, las que le mencioné, la alalia o mudez, que ocurre porque las cuerdas vocales presentan aplasia o atrofia, es decir, o se forman incompletamente o no se forman. Ajá. En cuanto al paquete vasculonervioso de Snake, el paquete vasculonervioso del cuello está formado por la arteria carótida común, el nervio vago y la vena yugular interna. Esos son los tres elementos que forman parte del paquete vasculonervioso del cuello y que representan la relación lateral de la laringe. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta?